Durante las últimas horas, un nuevo evento ha comenzado a dominar la atención internacional y han encendido las alarmas entre analistas de seguridad y expertos en geopolítica. Reportes recientes indican que Irán habría lanzado una operación a gran escala utilizando misiles y drones contra múltiples zonas dentro de Israel, incluyendo áreas cercanas a Tel Aviv y Haifa. Un movimiento que no solo destaca por la magnitud del ataque, sino por la forma en que fue ejecutado, porque cuando se combinan diferentes tipos de sistemas dentro de una misma operación, lo que se busca no es únicamente generar impacto, sino aumentar la complejidad de la respuesta. Para entender la magnitud de este escenario, es importante analizar primero qué representa este tipo de estrategia dentro del contexto moderno, una estrategia donde la simultaneidad y la diversidad de vectores se convierten en factores clave. En este contexto, lo que los analistas están observando no es simplemente una escalada más dentro del conflicto, sino una posible señal de que la dinámica está evolucionando hacia una fase distinta, una fase donde los ataques combinados adquieren un protagonismo mayor, porque cuando se utilizan misiles junto con drones, se introduce una presión adicional sobre los sistemas de defensa. Cada uno de estos elementos presenta características distintas, lo que obliga a responder con diferentes herramientas y en diferentes tiempos. Este tipo de combinación puede generar escenarios donde la coordinación se vuelve más difícil y donde la capacidad de respuesta se pone a prueba. Para comprender la dimensión de este escenario, hay que considerar cómo han evolucionado los conflictos en los últimos años, donde la innovación no se limita únicamente a la tecnología, sino a la forma en que se utilizan diferentes capacidades de manera conjunta. En este caso, la utilización simultánea de misiles y drones sugiere una planificación orientada a maximizar el efecto, no solo en términos de impacto físico, sino en términos de saturación, introduciendo una lógica donde el objetivo es aumentar la carga sobre los sistemas de defensa. Pero más allá de las capacidades técnicas, lo que realmente preocupa a los expertos es el momento en el que ocurre este tipo de ataque, porque el entorno actual ya está marcado por múltiples focos de tensión. La introducción de una operación de gran escala puede aumentar el riesgo de escalada, especialmente si es interpretada como un cambio en la estrategia. Esto crea un escenario donde cada movimiento es observado con mayor atención y donde las decisiones deben tomarse considerando un margen de error cada vez más reducido. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que sigue de cerca los cambios más importantes en la geopolítica mundial. Si te interesa entender cómo estos eventos pueden afectar el equilibrio global, suscríbete ahora mismo a Geopolítica. Hoy porque aquí analizamos los acontecimientos con contexto y profundidad. Y además, quiero hacerte una pregunta que siempre genera respuestas interesantes. ¿Desde qué país estás viendo este video en este momento? Déjalo en los comentarios, porque es impresionante ver cómo personas de diferentes partes del mundo están conectadas siguiendo estos temas. Volviendo al análisis, uno de los aspectos más relevantes de este tipo de operación es la forma en que puede ser interpretada por otros actores internacionales, porque en geopolítica la percepción juega un papel fundamental. Incluso si los daños físicos son limitados, el hecho de que múltiples zonas hayan sido impactadas puede influir en la manera en que se evalúan las capacidades de defensa. Esto es especialmente importante en un entorno donde la confianza es limitada. Otro elemento que los expertos están analizando es cómo esta combinación de ataques puede influir en la dinámica entre las grandes potencias, porque el conflicto no ocurre en un vacío. Cualquier señal de intensificación puede generar ajustes en estrategias, en despliegues y en alianzas, lo que añade una capa adicional de complejidad al análisis. Y es precisamente esta combinación de factores la que ha llevado hacia algunos analistas a plantear que estamos ante una posible nueva fase en la evolución del conflicto. Una fase donde la coordinación, la simultaneidad y la presión constante adquieren un papel central. Y lo que comenzó a revelarse después de estos reportes iniciales es lo que realmente podría cambiar la forma en que entendemos este conflicto. Mientras la información continuaba desarrollándose y más detalles comenzaban a emerger, los analistas empezaron a construir una imagen más completa de lo que podría haber ocurrido, porque, aunque los datos iniciales apuntan a múltiples impactos, también comenzaron a aparecer indicios sobre la forma en que se ejecutó la operación, posibles trayectorias coordinadas, tiempos sincronizados y patrones que sugieren una planificación previa. Este tipo de elementos no siempre son visibles en tiempo real,
pero cuando se analizan en conjunto pueden ofrecer una visión más clara. En este punto, es importante entender cómo funcionan este tipo de ataques dentro del contexto moderno. A diferencia de operaciones aisladas, donde el objetivo es claro, en este tipo de escenarios la información es fragmentada y la interpretación juega un papel clave, lo que significa que las decisiones pueden basarse tanto en datos como en percepciones. Pero esta misma característica es la que genera mayor preocupación entre los expertos, porque cuando la información es limitada y las tensiones son altas, el riesgo de errores de cálculo aumenta. Al mismo tiempo, este tipo de ataques plantea preguntas sobre el futuro de la defensa aérea, porque sugiere que incluso sistemas avanzados pueden enfrentarse a escenarios de saturación, lo que podría llevar a ajustes en la manera en que se diseñan y operan estos sistemas. En paralelo, la comunidad internacional continúa observando con atención estos desarrollos, tratando de evaluar su alcance y sus posibles implicaciones. Otro aspecto clave es la forma en que este tipo de eventos puede influir en la percepción de riesgo a nivel global, porque a medida que los conflictos se vuelven más complejos, la incertidumbre aumenta. A medida que pasan las horas y se continúa recopilando información, los analistas siguen evaluando diferentes escenarios posibles. Algunos consideran que este evento podría mantenerse dentro de ciertos límites. Otros advierten que podría ser el inicio de una fase más intensa del conflicto. Y es precisamente en este punto donde se hace evidente que estamos ante una posible transformación en la forma en que se desarrolla este conflicto. Y lo que comenzó como un ataque masivo podría ser la señal de algo mucho más grande. Mientras la información continuaba desarrollándose y los analistas comenzaban a conectar los distintos elementos detrás de estos ataques, el enfoque dejó de centrarse únicamente en los impactos iniciales y pasó a enfocarse en algo mucho más profundo. ¿Qué significa realmente que una operación de este nivel haya sido ejecutada de forma simultánea en múltiples puntos y qué objetivo estratégico podría haber detrás? Porque en geopolítica, la escala y la coordinación no son casuales. Cuando se combinan distintos sistemas y se distribuyen ataques en diferentes zonas, generalmente responde a una lógica diseñada para maximizar la presión y reducir la capacidad de respuesta del adversario. En este caso, la simultaneidad no solo aumenta el impacto inmediato, sino que también introduce un elemento de saturación que puede afectar la manera en que se gestionan los recursos defensivos. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a suscribirte a Geopolítica Hoy para seguir entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo. Y además, quiero que me dejes en los comentarios desde qué país estás viendo este video, porque cada día esta comunidad crece más a nivel global y es impresionante ver desde dónde nos siguen. Volviendo al análisis, uno de los primeros efectos que comenzaron a observarse es cómo este tipo de ataques puede influir en los sistemas de defensa, porque cuando múltiples amenazas llegan en distintos momentos y desde diferentes direcciones los sistemas deben adaptarse rápidamente, esto implica una mayor complejidad en la respuesta, una necesidad de priorizar objetivos y una presión constante sobre los recursos disponibles. En este tipo de escenarios, cada decisión se vuelve crítica, porque la diferencia entre interceptar o no puede depender de factores como el tiempo de reacción y la capacidad de coordinación. Al mismo tiempo, los expertos han comenzado a plantear que esta combinación de misiles y drones podría estar orientada a obtener información además de generar impacto, porque cada respuesta del sistema defensivo ofrece datos que pueden ser analizados posteriormente. En este contexto, los ataques no solo cumplen una función operativa, sino también una función de evaluación, lo que añade una dimensión adicional al análisis. Otro elemento que está siendo analizado con detalle es la posible respuesta, porque en este tipo de escenarios la reacción no se limita a un solo nivel, también incluye ajustes en estrategias, en despliegues y en la manera en que se gestionan los recursos. Este tipo de adaptaciones reflejan cómo los actores intentan responder a una dinámica que se vuelve cada vez más compleja. En paralelo, la atención internacional ha aumentado de manera significativa, porque este tipo de eventos no solo afecta a los actores directamente involucrados, sino que también influye en la percepción de estabilidad en la región. Otros países comienzan a evaluar sus propias posiciones y a considerar posibles ajustes en sus estrategias, lo que demuestra cómo un evento localizado puede generar repercusiones más amplias. Y es precisamente aquí donde la situación adquiere una dimensión más amplia, porque el uso de ataques combinados y coordinados sugiere que el conflicto
podría estar evolucionando hacia una fase donde la intensidad y la complejidad se convierten en factores clave. Esto no solo afecta el presente, sino también la forma en que se planifican futuras operaciones. Al mismo tiempo, algunos analistas han comenzado a señalar que este tipo de operaciones podría estar vinculado a una lógica de desgaste, una lógica donde la presión constante se utiliza para debilitar progresivamente la capacidad de respuesta del adversario. En este contexto, el objetivo no es únicamente el impacto inmediato, sino el efecto acumulativo que se genera con el tiempo. Pero esta misma lógica es la que introduce mayores niveles de incertidumbre, porque cuando el conflicto se mueve hacia escenarios de alta intensidad y coordinación, el margen de error se reduce. Cualquier interpretación incorrecta o cualquier reacción desproporcionada puede llevar a una escalada difícil de controlar. A medida que pasan las horas y se continúa recopilando información, los analistas siguen evaluando distintos escenarios posibles. Algunos consideran que este tipo de ataques podría mantenerse dentro de ciertos límites, otros advierten que podría marcar el inicio de una fase más intensa del conflicto. En este contexto, la gestión de la información y la comunicación entre actores se vuelve fundamental. Otro aspecto que no se puede ignorar es el impacto en la percepción pública, porque este tipo de eventos influye en la forma en que las poblaciones perciben la seguridad y la estabilidad. La sensación de vulnerabilidad puede generar cambios en la confianza y en la forma en que se interpretan los acontecimientos, y es precisamente en este punto donde se hace evidente que estamos ante algo más que una serie de ataques. Estamos ante una señal de transformación en la forma en que se desarrollan los conflictos. Una transformación donde la simultaneidad, la presión y la estrategia se combinan para redefinir el equilibrio. Por ahora, el mundo observa con atención, tratando de entender no solo lo que ha ocurrido, sino lo que podría ocurrir a continuación, porque cuando la escala y la coordinación entran en juego, el impacto no siempre es inmediato, pero sí puede ser decisivo. Y así llegamos al punto final de este análisis. Lo ocurrido no es solo un episodio más, es una señal clara de que el conflicto está evolucionando hacia una fase donde la intensidad y la complejidad adquieren un papel central, y donde cada movimiento tiene implicaciones mucho más amplias de lo que muchos imaginan. Gracias por acompañarnos hasta el final en Geopolítica. Hoy, si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué opinas sobre este tipo de ataques. Nos vemos en el próximo video.